Imagina esto. Un autobús lleno de niños parte una mañana lluviosa hacia una excursión escolar, pero jamás regresa. Puebla, México, 24 de octubre de 1986. 15 niños, una maestra y un conductor se desvanecieron en una carretera secundaria. No hubo accidente registrado, no hubo testigos, no hubo cuerpos, solo silencio, un silencio que duró más de 3 décadas, hasta que la tierra habló. El día amaneció gris. La llovizna empapaba las calles empedradas de Cuetzalan, un pequeño poblado escondido entre las montañas de la Sierra Norte de Puebla, donde el aire huele a tierra mojada, café recién tostado y copal quemado. A las 6:58 de la mañana, un comerciante vio descender por la cuesta al autobús escolar, color crema con franjas verdes. Era un vehículo modesto, de la marca Dina, con el techo ligeramente abollado y los neumáticos gastados, pero bien cuidado. Dentro iban 15 niños de entre 10 y 12 años, acompañados por la profesora interina Magdalena Ruiz y un conductor externo, Lázaro Rosales. El vehículo, propiedad de una cooperativa de transporte escolar, tenía placas de circulación estatales y un historial de mantenimiento aparentemente impecable. Nadie sospechaba que aquella sería la última vez que alguien lo vería en movimiento. Los niños habían salido con mochilas llenas de almuerzos, libretas, lápices y sonrisas. Algunos llevaban gorras de béisbol, otros, pulseras de hilo trenzado hechas por sus abuelas. Había emoción en el aire. Era la primera excursión del año. La Escuela Benito Juárez, una institución humilde de techos de lámina y paredes de bloc, había organizado una visita pedagógica a la zona arqueológica de Yohualichan, un sitio sagrado de la cultura totonaca, donde se conservan estructuras ceremoniales talladas en la roca viva. Un recorrido diseñado para enseñar a los estudiantes sobre su herencia ancestral, sobre los mitos del viento y la lluvia, sobre los dioses que habitaban en las montañas. Apenas 40 kilómetros de trayecto. Un viaje simple, autorizado por los padres, con horario de salida a las 7 y regreso previsto para las 4 bien de la tarde. Pero ese viaje nunca terminó. Las horas pasaron y el autobús no regresó. A las 4 de la tarde, las madres comenzaron a reunirse frente a la escuela. Al principio, creyeron en un retraso causado por el mal tiempo. La lluvia torrencial dificultaba la visibilidad y el tránsito en las carreteras rurales. Pero el retraso se convirtió en ausencia. El desconcierto se transformó en miedo. La directora no tenía respuestas. Nadie había recibido llamada alguna del conductor. No hubo reportes de fallas mecánicas, ni alertas de tránsito, ni llamadas de auxilio. A las 5:10 de la tarde, un padre denunció la desaparición. Una patrulla local recorrió apenas 10 kilómetros antes de suspender la búsqueda por la lluvia y la oscuridad. El camino estaba enlodado, los árboles caídos bloqueaban el paso y los equipos de comunicación fallaban. Esa noche, el pueblo entero entendió que algo mucho más grande estaba ocurriendo, y el silencio se volvió insoportable. Nadie dormía. Las veladoras se encendieron en los patios. Las oraciones se elevaron al cielo entre sollozos. Algunos rezaron a la Virgen de Guadalupe, otros invocaron a los ancestros totonacas. Un anciano del pueblo, conocido por sus sueños proféticos, afirmó haber visto una niebla negra tragándose un camión de niños. Nadie lo tomó en serio. Hasta ahora, días después, sin respuestas oficiales, los padres se organizaron. Crearon el Comité Voces de Octubre. Cada aniversario salían a marchar en silencio por las calles de Cuetzalan. Llevaban pancartas con los rostros de sus hijos y veladoras encendidas. Algunos llevaban las mochilas que sus niños no alcanzaron a usar. Otras madres sostenían los uniformes escolares, aún doblados, como si esperaran que sus hijos regresaran a cambiárselos. En voz alta repetían sus nombres, como si nombrarlos fuera un acto de resistencia contra el olvido. Daniel, Lucía, Raúl, Ana, Jorge, Sofía, Carlos, Valeria, Diego, Martín, Daniela, Luis, Brenda, Emiliano, Ximena. Cada nombre era un puñal clavado en el corazón del pueblo.
Los periódicos nacionales hablaron del caso durante una semana. Después, nada. Carpetas archivadas, promesas rotas, autoridades indiferentes. La Procuraduría Estatal abrió una investigación que se cerró por falta de elementos. Se habló de un accidente no reportado, de una caída en un barranco oculto, de una desaparición colectiva provocada por fuerzas naturales. Pero no había evidencia, ningún rastro de fuego, ni restos de metal, ni señales de impacto, solo una ausencia total. El caso fue etiquetado como desaparición forzada, pero sin sospechosos, sin pruebas, sin testigos, y así, el tiempo se encargó de sepultarlo bajo el polvo del olvido oficial. Pero para las familias, la herida seguía abierta, sangrando cada día. Madres que envejecieron con la mirada fija en la puerta, padres que dejaron de trabajar para dedicar sus vidas a buscar pistas. Algunos incluso recorrieron pueblos lejanos, hospitales psiquiátricos, orfanatos, buscando rostros familiares. Otros se volvieron activistas, exigiendo justicia, entrevistándose con periodistas, presentando pruebas anónimas, cartas de denuncia, rumores de tráfico de menores, redes de corrupción. Pero todo parecía caer en oídos sordos. 33 años después, el 3 de marzo de 2019, ocurrió lo impensado. Durante las obras de una torre de telecomunicaciones, en un terreno boscoso, a más de 80 kilómetros del trayecto original, una retroexcavadora golpeó algo metálico. Era el autobús, oxidado, semienterrado, cubierto de raíces y musgo. El tiempo lo había deformado, pero seguía reconocible. La placa, aunque corroída, coincidía con los registros escolares. El número de serie del chasis fue confirmado por peritos del Instituto de Ciencias Forenses. Dentro encontraron mochilas podridas, zapatos infantiles, crayones, cuadernos enlodados, objetos congelados en el tiempo. Un reloj de muñeca aún marcaba las 10:17. Un dibujo de un sol sonriente, hecho con cera roja, estaba pegado a una ventana. Entre ellos, una libreta con una frase escrita a lápiz con la letra temblorosa de un niño: «El maestro no viene, vamos a otro lado. Dicen que hay una cabaña». La hoja estaba arrugada, manchada de agua y tierra, pero legible, una confesión inocente, tal vez escrita minutos antes del fin. Ese hallazgo abrió una nueva pesadilla. Bajo el chasis, los forenses recuperaron una caja metálica sellada con cinta adhesiva resistente. Dentro había documentos oficiales alterados, mapas con rutas secretas, listas de nombres de niños de otras escuelas y un destino corregido a mano: Rancho El Cenzontle. Un lugar que no aparecía en ningún mapa oficial ni en registros gubernamentales. Los carretes fotográficos encontrados en el lugar, protegidos en un estuche de plástico, mostraban a los niños sonriendo frente a una cabaña de madera, rodeados de adultos con rostros borrosos. En una de las imágenes aparecía la profesora Ruiz con una carpeta en la mano. Detrás, un letrero apenas legible decía: Rancho Cenle. Ese sitio jamás había sido mencionado en los papeles oficiales. Las investigaciones se reabrieron con urgencia. El rancho pertenecía a Eugenio Bárcenas Revilla, un empresario avícola con conexiones políticas en el estado de Puebla. Aparentemente un benefactor de la educación rural, fundador de la Fundación Amanecer Escolar, que patrocinaba excursiones, becas y material didáctico. Pero la fundación no tenía sede, ni empleados registrados, ni cuentas bancarias auditables. Era una fachada. Testimonios posteriores de ex trabajadores, algunos ancianos y otros en prisión por delitos menores, revelaron que al rancho El Cenzontle llegaron más autobuses con niños, que las visitas escolares eran solo una fachada, que los menores eran trasladados a otros lugares, que algunos eran vendidos, otros reclutados para trabajos forzados y otros desaparecían. Uno de los colaboradores, un hombre de 78 años con demencia avanzada, murmuró entre dientes durante un interrogatorio: «No sabíamos que eran tantos, pensábamos que era un intercambio. Algo salió mal». Fue encontrado muerto 3 días después, en su casa, por paro cardíaco. Lo que se destapaba no era un accidente,
Era una red de tráfico de personas, operada bajo el disfraz de programas educativos, con la complicidad de autoridades locales, maestros corruptos y empresas de transporte. Y esos 15 niños fueron víctimas de algo mucho más oscuro de lo que se pensó durante años. En 2019, las familias recibieron restos identificados de 11 niños. El ADN, extraído de huesos y dientes, fue comparado con muestras de familiares directos. Una madre, al recibir la urna con los huesos de su hija, se desplomó en el suelo y susurró entre lágrimas: «Te encontré, aunque me lo negaron 30 años». Otra abrazó la urna como si fuera un bebé. Un padre, que había pasado 3 décadas buscando, murió 2 semanas después, sin haber visto justicia, pero con la paz de saber que su hijo no había sido olvidado. Ese mismo año, frente al lugar del hallazgo, levantaron una cruz de madera. En torno a ella colocaron 15 veladoras, una por cada niño desaparecido. Por primera vez en más de 3 décadas, el país escuchó sus nombres en voz alta, ya no como rumor, sino como verdad. Una verdad dolorosa, pero verdad al fin. Medios nacionales transmitieron en vivo el homenaje. Artistas pintaron murales en las calles de Cuetzalan. Poetas escribieron versos en honor a los niños. Un documental fue estrenado en festivales internacionales. Y por primera vez, el gobierno federal emitió una disculpa pública. Hoy, el caso sigue sin justicia plena. Los responsables están muertos, enfermos o protegidos por el olvido. Eugenio Bárcenas Revilla falleció en 2003, oficialmente por cáncer. Sus socios desaparecieron, archivos fueron destruidos, testigos clave murieron en circunstancias sospechosas, pero las familias lograron algo más fuerte que la impunidad, lograron memoria, porque lo más devastador no fue la muerte, fue el silencio. El silencio cómplice del Estado, el silencio de los vecinos que vieron pero no dijeron, el silencio de los que prefirieron creer que los niños se perdieron en la montaña, y en Cuetzalan ese silencio por fin empezó a hablar. Cada 24 de octubre, el pueblo entero se reúne en el patio de la escuela Benito Juárez. Encienden 15 velas, leen los nombres, cantan una canción infantil que los niños solían entonar, y en ese momento, el viento parece susurrar entre los árboles, como si el eco de sus risas regresara por un instante a casa. Se han escrito libros, se han grabado podcasts, se han hecho exposiciones fotográficas. El caso de Cuetzalan se convirtió en un símbolo de las miles de desapariciones en México, de la impunidad estructural, de la violencia silenciada, pero también se convirtió en un faro, un ejemplo de cómo el amor de una comunidad puede desenterrar verdades sepultadas por el poder. Las familias no pidieron venganza, pidieron justicia, pidieron respuestas, pidieron que nunca más un niño desaparezca sin que el mundo se detenga a buscarlo. Y aunque el sistema falló, ellas no, marcharon, gritaron, lloraron, rezaron, investigaron, convirtieron su dolor en acción, y en ese proceso, transformaron el duelo en legado. El autobús sigue en el laboratorio forense, resguardado como prueba. Algunos dicen que, de noche, se oyen risas dentro de él, que las mochilas se mueven solas, que la libreta con la frase del niño aún cambia de página. Son rumores, claro, pero en Cuetzalan nadie los desprecia. Allí creen que los espíritus no descansan hasta que se les nombra, hasta que se les reconoce, hasta que se les dice: aquí estuvieron, aquí existieron, aquí importaron. De octubre de 15 niños, una maestra, un conductor, nunca olvidados. Porque recordar no es solo un acto de dolor, es un acto de resistencia. Y mientras haya alguien que diga sus nombres, ellos seguirán vivos, no como fantasmas, sino como promesa, como advertencia, como memoria viva. Y mientras haya un niño que viaje en un autobús bajo la lluvia, y una madre que espere en la puerta, y una tierra que guarde secretos, el caso de Cuetzalan seguirá resonando, no como un misterio cerrado, sino como una herida abierta, una herida que exige sanar, una herida que exige justicia, una herida que exige ante todo no olvidar.